El lado B de las emociones, del doctor Eduardo Calixto. Segunda parte, dormir y las emociones. Margarita ya no soporta esta situación. Todos en casa ya están durmiendo. Prácticamente no hay ruido en la calle. Incluso todos los condóminos de su edificio ya descansan. Ella es la única persona en su departamento que no logra conciliar el sueño. Está cansada, pero no puede dormir. Trata de relajarse, pero es un suplicio estar acostada, da vueltas continuamente y no descansa. Cierra los ojos, pero es imposible. No logra pernoctar. Cuando parece que por fin se queda dormida, como maldición, un ruido pequeño en la calle la despierta o un sobresalto le hace abrir los ojos. Observa el reloj. Este sucede entre las 2 y las 3 de la mañana. Así, llega a las 5 de la mañana y tiene que levantarse para irse al trabajo. Sí, es un suplicio. Desde hace 7 meses ella percibe conscientemente que inició esta circunstancia. El insomnio vino de manera intempestiva. Coincide también que en los pasados 7 meses han sucedido, como en cadena, varios hechos. Ha perdido su teléfono celular, su carácter se ha hecho agrio, irritable, violento, intolerante y discute con más frecuencia por pequeñeces en su casa o en el trabajo. En los últimos 2 meses, incluso ha llegado a enviar mensajes provocadores a los clientes. No logra un sueño reparador. Los ruidos la crispan. La voz de la gente la desespera. Se ha dado cuenta que ha subido de peso, aproximadamente 10 kilogramos en los últimos 4 meses. Hace 11 meses murió su madre, una mujer de 78 años que soportó una enfermedad crónica degenerativa. Hace 5 meses terminó una relación con Jorge. Toda esta situación parece empeorar. La relación con Jimena, su hija, es cada vez más tensa. Pareciera que es la última pieza de su rompecabezas que la desorganiza más. Su hija de 14 años de edad detona su molestia y su ira cuando le cuenta sus experiencias del día. Margarita, a su vez, considera que no la ayuda, no la escucha, no la comprende. Margarita no puede más. Si acaso llega a dormir entre 3 a 5 horas al día. El insomnio parece ser cada vez más devastador. Su memoria a corto plazo está afectada. Se le olvidan las cosas, se desquita de sus molestias con su hija. Las tensiones del trabajo son cada vez más pesadas y el hambre aumenta con la consecuente ganancia de peso. La necesidad de irse a dormir es alta, pero el día termina como los últimos meses, sin concertar el sueño. Cada vez más, el nerviosismo la amenaza y la hace pensar que se está volviendo loca o que algo grave le va a suceder. Dormir, emociones y cerebro. Dormir mal incide directamente en la gestión de nuestras emociones y la salud mental. Atenúa el aprendizaje y la memoria. En la gran mayoría de los cerebros con insomnio pueden estudiarse los detonantes de manera evidente, como son el estrés, cambios de horario, situaciones inductoras de tensión, como lo son la muerte de un ser querido, el cambio de trabajo o la ruptura de una relación amorosa. Esto se incrementa si se siente
una presión laboral o social, lo cual hace que el sistema nervioso central encuentre en cualquier momento un detonante de peligro que haga que mantenga condiciones de atención. En todos lados ve una posible amenaza. Por eso, aún cansada, no puede conciliar el sueño. Y si está aparentemente dormida, su cerebro está hiperactivo para evitar ser presa de un posible depredador. Dormir no es una fase pasiva del cerebro. El sueño genera una gran actividad cerebral. Ayuda a consolidar lo aprendido o fortalecer todo lo que hemos visto en el día. Es cuando memorizamos, cuando aprendemos. Con el sueño profundo disminuimos las toxinas producidas en el día, como metabolitos, grupos amino o exceso de iones, además de disminuir los radicales libres. En otras palabras, las sustancias nocivas de las neuronas se depuran cuando dormimos. Dormir es cuando la plasticidad neuronal se fortalece. Si bien mientras dormimos consumimos menos energía, es el momento en que el cerebro ajusta los horarios de liberación de hormonas y regula el metabolismo de todo el cuerpo. El hipotálamo, que no duerme, incrementa la ingesta calórica. El individuo desvelado tiene más hambre y come más. Come durante todo el día y la probabilidad de subir de peso es cada vez mayor. Si no dormimos, el cerebro se comporta como si estuviera alcoholizado, cambiando con el ciclo de luz, oscuridad, sueño y vigilia, que involucra directamente la disminución de su capacidad para tomar decisiones y reduce la agudeza y exactitud de sus movimientos finos. El cerebro humano necesita al menos 6 horas de sueño por cada 24 horas. Dormir menos de este tiempo cambia principalmente la liberación de insulina, la hormona que ayuda a asimilar la glucosa por parte de las células de nuestro cuerpo. La probabilidad de ser diabético se incrementa significativamente cuando el insomnio nos atrapa. La persona que no duerme tiene mayor labilidad emocional, es decir, facilidad de pensamientos negativos, mayor probabilidad de llanto e irritabilidad. El insomnio favorece una desincronización de las redes neuronales de la visión. El sistema inmunológico disminuye gradualmente de manera proporcional a las horas que se han quitado de sueño. De niños dormimos más. Gradualmente, el cerebro de los adolescentes va reduciendo las horas y esto se hace hasta la etapa senil. Los varones suelen dormir menos que las mujeres. Tener insomnio, además de reducir las horas de sueño, aumenta la incapacidad crónica de no conciliarlo cuando se desea. Es adecuado para nuestras neuronas provocar el descanso, ir a la cama con horarios. Entre más cansados, mejor. Evitar a lo máximo ver pantallas de tableta, teléfono celular, computadora o televisión en la cama. Esto no permite que cambien los niveles de melatonina,
histamina, adenosina y endorfina en el cerebro, pues prolongamos la activación cortical y posponemos el sueño reparador. No es recomendable antes de dormir comer alimentos ricos en carbohidratos, tomar café, ingerir bebidas estimulantes. Es muy importante saber descansar y dormir. La memoria del cuerpo. Y no te levantas hasta que te lo acabes. ¿Me oíste? Te lo acabas. Los ojos de María estaban desbordados, húmedos, inflamados. Una mujer madura de 37 años se transformaba con su hija cuando ella ya no quería comer del plato que María le había servido. Su mirada colérica era penetrante. Su rostro reflejaba una gran ira. Señalaba con su dedo índice derecho el plato de su hija Gabriela. Y era increíble la metamorfosis psicológica de esa madre amorosa cuando llegaba el momento de comer verduras y carne. Su hija Gabriela no apetecía seguir comiendo lo que estaba en su plato, ya sea por el sabor de los alimentos, por su consistencia o por miedo del entorno. A mí no me regalan la comida, gritaba y remataba María. Ya había pasado más de una hora. Gabriela, de apenas 7 años, lloraba y pedía consideración para dejar la comida. Su voz era ínfima. Pedía permiso de levantarse e irse a hacer otra cosa. Las lágrimas de la niña no impactaban de ninguna manera en la forma como María seguía esperando que se terminaran las verduras y el pedazo de carne frío que aún estaban servidos en el plato. Te lo comes. ¿Por qué te lo comes? De otra manera, ya sabes, te pego. Efectivamente, María cumplía una de las dos premisas. Gabriela se comía los alimentos fríos con náuseas, entre llanto y súplicas, o desafortunadamente en la mayoría de las ocasiones recibía golpes en su cuerpo o en la cabeza que originaban moretones y dolor físico, y en la más de las veces dolor moral, culpa y vergüenza. Así se educa. Un día me lo vas a agradecer. Me duele más a mí que a ti, decía María, satisfecha. Esta degradación fue una de las que más le quedaron en la memoria a Gabriela. La agresión a la hora de comer era frecuente y cada vez más intensa. Aunque la relación madre-hija podría desarrollarse entre otros ámbitos de manera menos provocadora, la obligación de comer cierto tipo de alimentos y terminarlos del plato correspondía a una serie de incidentes en la cual Gabriela terminaba en la mayoría de las veces humillada e implorando. La sensación de ansiedad generada por las verduras o carne en el plato, comer del piso, la sopa fría, asociada a la violencia y ofensa en paralelo, a las lágrimas y desesperación, hicieron que Gabriela tuviera muchos conflictos con la sensación, aroma y sabor de esos alimentos en el futuro. Hoy, Gabriela tiene 25 años. Está casada desde hace 4 años con Efraín y tienen una hija a la cual por momentos genera situaciones semejantes a lo que Gabriela sufría en su infancia. Ella quiere que su hija coma como supone correcto comer,
terminar todo el alimento servido en un plato, sin discusiones, sin argumentos. No terminar los alimentos por parte de su hija genera ahora enojo en Gabriela, semejante a lo que pasaba con su mamá. La víctima ahora es victimaria. Actualmente, en cuestión de minutos, Gabriela pasa por algún restaurante o sitios en donde se está cocinando la comida y huele la cocción de carne, sopas o el olor del vapor de verduras cocidas, le inducen náuseas. Puede marearse y en ocasiones desarrollar dolor abdominal, temblor de manos. Esto continúa hasta generarle un intenso dolor de cabeza que no cede hasta que se toma 2 analgésicos automedicados. Se enoja sin detonante alguno, el mal humor aflora, las groserías fáciles aparecen en su léxico, se desespera. Ella a veces reconoce esta fase y se da cuenta de que por más que haga, no logra controlarla, no puede, la desestabiliza. Sin embargo, muchos de estos eventos suceden en situaciones imperceptibles, sin saberlo, le generan enojo asociado a la desesperación. No puede tolerar el chasquido de otras personas al comer o masticar. Su cara gradualmente se transforma durante las siguientes horas con una sensación de un hueco en el abdomen. Gabriela es un caso de consecuencias por maltrato infantil y de un largo trauma del desarrollo. Su cuerpo es una memoria de los eventos que le sucedieron en su infancia y en la adolescencia. Lo que explican las neurociencias. Nuestro cerebro está compuesto por aproximadamente entre 86 mil millones a 100 mil millones de neuronas. No todas responden de la misma manera. Algunas son distintas en las frecuencias y otras, lejos de su sitio anatómico, se conectan más rápido. La función básica de las neuronas es adaptarnos a los cambios que ocurren en el entorno, pero también a las interpretaciones que suceden dentro de nuestro cuerpo. Las neuronas que se encuentran específicamente en regiones anatómicas de nuestro cerebro, como la amígdala cerebral, el hipocampo, el giro del cíngulo y el hipotálamo, son importantes para generar emociones, producir hormonas, crear recuerdos, interpretar información y modificar nuestras conductas. La manera como respondemos a la gran mayoría de los estímulos de la vida cotidiana, de manera adecuada o no, es por la interpretación, principalmente de las neuronas que se encuentran en estos núcleos neuroanatómicos del cerebro, conocido como sistema límbico. La respuesta eléctrica de una neurona ante un estímulo se le conoce como potencial de acción, los cuales son estímulos eléctricos. Estos potenciales de acción son los que liberan sustancias químicas como los neurotransmisores y los neuromoduladores. La naturaleza neuronal y la comunicación de nuestro cerebro nos hace ser primero seres emocionales y gradualmente razonables. Por la naturaleza biofísica y funcional de comunicación de nuestras neuronas, primero tenemos y proyectamos emoción. Luego, como resultado de nuestra estructura fisiológica cerebral y de manera gradual, aprendida y cognitiva, va apareciendo la razón.
Las neuronas se van conectando, comunicando y pasando cada vez más información unas con otras a partir del momento en el que nacemos. A una mayor cantidad, diversidad y cambios de estímulos, hacemos más sinapsis, es decir, a mayor cantidad de experiencias, vivencias y aprendizajes, estos se quedan en nuestro cerebro por la cantidad de redes neuronales que se hacen por eventos repetitivos o muy significativos que conectan a las neuronas. Aquí reside el término de plasticidad neuronal. Plasticidad neuronal positiva, pero también se puede dar plasticidad neuronal negativa, como en la epilepsia o algún trastorno que hace que las neuronas generen conexiones aberrantes y el sistema no aprenda o sea incapaz de funcionar adecuadamente. El cerebro humano tiene periodos críticos en su conectividad neuronal, es decir, en ciertas épocas de la vida del ser humano, algunas estructuras cerebrales se van a conectar más y van a formar circuitos neuronales eficientes que van a ser utilizados en la etapa adulta. Algunos grupos neuronales se conectan más y de una manera muy selectiva entre los 7 y 14 años. Esta es la etapa crítica de la formación neuroanatómica funcional de las emociones. La expresión de las conductas de un adulto tiene antecedentes profundos en lo que más experimentó, de las vivencias y del aprendizaje que ellas le dejan. Entre los 7 y los 14 años de edad, la expresión de genes, organización celular, de proteínas, de adhesión de membrana, organización de proteínas sinápticas y la distribución de las conexiones neuronales son más enriquecidas, diversas e inmediatas. Esto es el sustento que explica esta etapa crítica de cambios neuronales que prevalecerá la mayoría de nuestra vida. Será el cimiento sobre el que se edificará muchas de nuestras conexiones neuronales que harán que nuestro cerebro aprenda, se emocione y se adapte a alguna nueva circunstancia o fracase, sea ilógico y no vea su violencia o intolerancia. Los cambios sinápticos que suceden en este periodo crítico de la vida son fundamentales para la construcción de la personalidad, los cambios de carácter y el proceso de resiliencia del ser humano. La amígdala cerebral está dividida en 13 núcleos. Su organización es tan eficiente, es decir, en medio segundo se organiza una respuesta o un cambio en nuestra conducta. Se le otorga el principio fisiológico de todas nuestras emociones. La amígdala cerebral tiene una relación de conexión anatómica con prácticamente todas las áreas del cerebro que integran neuronas. Una conexión con, sobre lo que se observa, con las que escuchan, las que interpretan dolor, dilucidan emociones del interlocutor, pero también y especialmente con la estructura cerebral, responde del sentir y controlar el hambre, la saciedad, el enamoramiento, el control de la temperatura, la detección de movimientos intestinales, incluso la micción y la defecación. Esta estructura es el hipotálamo.
Esta estructura cerebral tiene comunicación neuronal con el centro neuronal regulador de la actividad respiratoria y cardíaca del tallo cerebral, en paralelo a los detonantes mencionados. También se modifica la frecuencia respiratoria y la actividad cardíaca. Vínculo. Este es la razón del vínculo emoción, corazón, respiración. Cuando la actividad neuronal de la emoción, amígdala cerebral, se asocia a la memoria, hipocampo, las conductas pueden tomar una evolución temporal distinta y el aprendizaje se incrementa. Esta interacción neurofisiológica es responsable de los estímulos condicionados. Por ejemplo, un recuerdo, un olor, una emoción, un sonido, un aprendizaje, etc. El hipotálamo genera hormonas y lo que inicialmente era una respuesta neuronal, el hipotálamo lo convierte en estímulo hormonal que acciona a otros órganos del cuerpo a mediano y largo plazo, como el corazón, el intestino, la tiroides y las glándulas suprarrenales. El hipocampo. El hipocampo agiliza los recuerdos. El hipotálamo impulsa las hormonas y la amígdala cerebral genera las emociones. El inicio de las conductas humanas tiene a estos tres núcleos cerebrales como responsables de nuestras conductas defensivas, de apego, de hambre, de deseo sexual o agresivas. Todos los seres humanos somos irrepetibles. Cada uno tenemos una huella dactilar neuronal del sistema límbico y su corteza prefrontal. A su vez, depende de la experiencia de vida de cada persona. La distinción de conectividad neuronal se inicia entre los 7 y 14 años. El cerebro castiga. La corteza prefrontal dorsal, la que evalúa la culpabilidad y las consecuencias, con la zona temporal parietal de la corteza cerebral, evalúa culpa y castigo. Es decir, solemos castigar cuando la emoción nos invade mientras interpretamos conducta de quien tenemos enfrente y disminuye la actividad de las áreas neuronales que ponen los límites sociales a nuestra conducta. Desafortunadamente, María, la madre de este caso, en su infancia tuvo un entorno social violento que le enseñó gradualmente que la intimidación es el método para hacerse ver y llamar la atención. Con conciencia o sin ella, este proceso aprendido en su cerebro lo repite, porque no ve en ella su propia violencia. La desensibilizó, no reconoce ira. Quien no reconoce su conducta no es consciente de lo que puede hacer para un cambio. Esta generación de padres poco a poco va modificando las redes neuronales del cerebro de sus hijos, convirtiéndolos en la mayoría de los casos en cerebros que repiten muchos de esos actos, cambiando la conectividad límbica y prefrontal del cerebro. En ocasiones, solo el olor recuerda una experiencia, pero si la experiencia es dolorosa, humillante y violenta, la conducta puede ser evitativa, de miedo o agresiva, porque el cambio anatómico que se inició en la infancia y la adolescencia
modifica la lectura de los detonantes o la hipersensibilidad a los estímulos. Muchas personas no saben de dónde viene su mal humor, su enojo constante o su sensación de incomodidad. La gran mayoría de su entorno social lo califica como de mala persona, carácter áspero o personalidad gris. No obstante, en algunos de ellos su emoción viene de detonantes imperceptibles, un aroma, un chasquido al masticar, una risa sin explicación o el sabor de algo asociado a dolor y amargura. Las víctimas gradualmente se vuelven victimarios sin percibirlo. Suelen repetir algunos eventos en su conducta que los hacen ver como copias de la generación que los humilló o los regañó. Muchas personas llegan a conclusiones deterministas. Soy la viva expresión de los malos actos de mis padres. Soy así porque me hicieron un monstruo, con lo que justifican sus conductas y sus actos violentos. Los cambios neuroanatómicos que explican mucho de las conductas humanas, en algunos casos no pueden revertirse. No obstante, la terapia psicológica profesional puede ayudar a generar la plasticidad neuronal para controlar el origen de la conducta que genera molestia. El cerebro humano tiene una capacidad resiliente, es decir, puede aprender, entender y adaptar variaciones emocionales a partir de entender el origen y regresar o buscar un equilibrio ante las exigencias. Cuando puede hacerlo, disminuye el origen del sufrimiento psicológico o del malestar. El cerebro, a partir de su plasticidad neuronal, puede adaptarse y sobreponerse a momentos críticos. Depende mucho entonces de la edad, la conciencia del problema, factores como alimentación, hábitos de sueño, medicación y la asociación de enfermedades como la diabetes, la hipertensión o el nivel de soledad que se tiene en diferentes etapas de la vida. Sobre todo, ser consciente de que se necesita ayuda. Las conductas se aprenden. Para aprender a fijar un pensamiento, un hábito o una conducta, se necesitan 3 procesos básicos cerebrales. Número 1. Se explora detenidamente la nueva conducta. La corteza prefrontal registra una gran actividad con el estriado y a su vez el área tegmental ventral facilita la liberación de dopamina para un aprendizaje. Sin emoción no se aprende o tardamos más para consolidarla. La emoción es fundamental en el aprendizaje. Número 2. Formación de comunicación específica entre el estriado, la estructura neuronal que repite constantemente la información, y la corteza sensorio-motora, pero una menor liberación de dopamina, lo cual indica que ya está consolidándose el aprendizaje. Número 3. Después de ser aprendida y codificada la nueva conducta o aprendizaje, varios núcleos cerebrales fijan la tarea para tratar de hacerlo permanente. De acuerdo a la motivación y cantidad liberada de dopamina, un nuevo hábito, conducta o rutina pueden sustituir a las previamente arraigadas o diversificarlas con una nueva experiencia.